Hola, hoy vengo a hablarles de uno de los temas más polémicos en el mundo de los motociclistas, motoristas, moteros, bueno, y es el tipo de gasolina que vamos a utilizar. Es un tema que en todos los grupos, todos los foros se generan siempre unas discusiones de qué gasolina debo usar, cuál es la mejor, cuál es la más limpia, cuál es la que genera más potencia y la discusión nunca termina porque hay muchas personas divulgando información que tiene conceptos cerrados. Entonces hoy quiero aclarar un poquito esta información. Entonces, extra o corriente. Extra es necesario en motores que tengan una compresión muy alta, digamos 11.5, 12 a 1, obligatorio. La corriente en motores que tengan, digamos, de compresión 9.5 o inferior, se puede usar. Y en la mitad, ya habría que mirar algunas variables. Bueno, si mi motor está en la mitad, exactamente, ¿cuál sería el que yo debo usar? Entonces, debo estar pendiente de algunos aspectos. El primero es qué me dice el fabricante, qué me dice el manual, qué compresión tiene, qué recomendaciones me da. Y lo otro es estar pendiente, a ver si alcanzo a oír algún tipo de detonación, es decir, lo que llamamos cascabeleo, lo que llamamos preencendido, quiere decir que está explotando esa gasolina antes de que la chispa salte, es decir, cuando ese pistón comprime y justamente antes de que la chispa salte se enciende, entonces quiere decir que hay detonación, quiere decir que estoy necesitando mayor octanaje. Ese es el momento de brincar a la gasolina extra. ¿Qué pasa con esto de la compresión y la detonación y esto? Cuando mi motor, digámoslo así, está comprimiendo ese pistón dentro del cilindro, está comprimiendo la mezcla, la idea es que yo la pueda comprimir y comprimir y comprimir sin que ella explote. Adentro ella se va llenando de presión y de temperatura, entonces ella es muy propensa a explotar antes de tiempo. Pero entonces, si esa gasolina tiene buenos aditivos, que son antidetonantes, va a poder resistir hasta el momento en que la chispa salte. Y en ese momento va a explotar, que es cuando mi motor debería explotar. Sí. Muy seguramente cuando estamos en regiones muy cercanas a nivel del mar, vamos a sentir más frecuentemente este cascabeleo o este pistoneo y se va a hacer más necesario el uso de gasolina extra. Esto pasa porque cuando estamos muy bajitos, entonces hay mayor presión atmosférica y esta mayor presión atmosférica también genera mayor compresión dentro de mi cilindro, es decir, al meterse más cantidad de aire y obviamente el inyector igualar esa proporción, es decir, mete mayor cantidad de gasolina, entonces va a haber una mayor predisposición a que mi carro o mi moto tenga una mayor detonación, entonces voy a necesitar gasolina extra en tierras más bajas. Cuando subo a altura, digamos estoy a 4000 metros de altura, lo más probable es que nadie necesite gasolina extra, es decir, los motores normales, convencionales, están metiendo tan poquito combustible porque está tan poquito el aire que está entrando, precisamente porque la presión atmosférica es mucho menor, entonces esta compresión es tan baja que no va a haber detonación previa. Entonces todo motor va a perder potencia con la altura, independiente si es inyección o si es carburador, que ese es otro mito. Algunas personas creen que como tiene inyección electrónica no va a perder potencia con la altura. Claro que pierde potencia, porque mi motor está teniendo menos compresión, primero que todo, y segundo, hay menos cantidad de aire que explotar, ¿cierto? Que es lo que se está mezclando con la gasolina, y aunque mi inyector sea muy eficiente, no va a haber tanto aire, entonces mi inyector no va a necesitar meter tanta gasolina y por ende voy a perder potencia. Los motores turbo son los que menos potencia pierden con la altura porque la falta de presión atmosférica es compensada por ese compresor. Otro mito muy común es que la gente cree, bueno, la gasolina extra da más potencia y es más limpia. Ambas son falsas. La limpieza del combustible tiene que ver más con los filtros de la estación donde ya la compro, los tanques, cómo los mantienen, entonces la limpieza no tiene nada que ver, ambas son iguales de limpias o iguales de sucias. A la potencia, en realidad la potencia la es la compresión
de mi motor. Es decir, si mi motor fue diseñado allá por los ingenieros con una muy alta compresión, entonces mi motor va a generar muy alta potencia, lo que va a hacer necesario el uso de gasolina extra, pero es más para evitar el preencendido. No es porque en realidad 100 gramos de gasolina extra generen más potencia que 100 gramos de gasolina corriente. Eso es totalmente falso. Algunas personas van al aeropuerto y compran la gasolina de avión, entonces entre competidores es alguna práctica muy común, con cierto sentido, porque ellos tienen motores que son adaptados con turbos que alcanzan unas compresiones altísimas allá en las cámaras de combustión, o motores modificados físicamente y que tienen compresiones más altas. Todo esto para generar más potencia, pero entonces evitan el preencendido metiendo unas gasolinas que tienen mucho mayor octanaje. Solamente si mi carro fue diseñado para tener unas compresiones ultra altas, entonces yo voy a lograr un beneficio con esa gasolina. Pero una motocicleta normal, que la compresión es 9:1, no vas a lograr nada de mejorías de potencia metiéndole gasolina de avión. Incluso puedo tener como algunos contras, que puede ser, primero, algunas gasolinas de avión les suben el octanaje metiendo unos aditivos antidetonantes a base de plomo, y los contenidos de plomo en las motocicletas o en los automóviles modernos dañan los catalizadores, por ejemplo. Esa es una primera contra. Segundo, no pasamos los controles de contaminación porque el plomo es uno de los contaminantes más tremendos, que ese es otro de los mitos que la gente cree. Cuando van al manual y leen, dice no use gasolinas con aditivos de plomo. Entonces la gente dice tengo que usar la mejor gasolina, la más costosa. En realidad aquí en Colombia ni la extra ni la corriente tienen plomo desde hace como unos 20 años que empezaron estas campañas que le llamaban gasolina verde. Entonces, no es que la gasolina extra genere más potencia, sino que si esa gasolina extra es necesaria en mi motor, entonces cuando le ponga corriente voy a perder potencia. Eso sí es la realidad. Dos, que es más limpia. Mentiras, no es más limpia, nada tiene que ver con eso. En realidad me cobran más, no porque sea más pura o mejor refinada o qué sé yo, simplemente es que hasta un proceso de la gasolina es completamente igual, y llega un momento en el que le ponen ciertos aditivos que son aditivos antidetonantes, o sea que suben el grado de octanaje, y en ese momento me cobran que es más costosa. Y mito número 3, que los inyectores necesitan gasolina extra o que los carburadores no funcionan bien con gasolina extra. Todo es completamente falso. Tiene que ver es con la compresión interna de mi motor, nada que ver con el sistema, digamos, de inyección de combustibles. Creo que hasta aquí hemos solucionado un poquito todos estos mitos. Espero que les haya resuelto un poquito. Muchas gracias. Hasta luego.